Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Menchu? ¿Sí? Se escucha y se ve perfecto, Luis. Estupendo. Sí, todo Muy bien. Pues, si os parece, son las 19 horas peninsulares en España, las 18 en Canarias y 5 o 6 horas menos en México, Bolivia, Perú, donde también hay personas que se han inscrito y que probablemente estén ya conectadas a este webinar. Os damos la bienvenida desde Pamplona. Yo soy Luis Arizaleta, ¿de acuerdo? Responsable de formación de Polygon Education, y en la otra pantalla está Menchu Garralón, desde Madrid, nuestra formadora en metodologías activas y en proyectos de lengua y literatura. ¿Qué tal, Menchu? ¿Cómo va por ahí? Por Madrid seguimos con mucho frío y una catástrofe. Las calles siguen heladas, montones de nieve congelada que todavía no han retirado. Pero bueno, poquito a poco esperemos que la situación mejore. Muy bien. Si os parece, vamos a ir dando pasos, digamos, en la presentación que estaba puesta hace un momento en la pantalla, ¿de acuerdo? Y así damos tiempo a que se puedan ir incorporando otras personas, ¿no? Este webinar, titulado Dar noticias, el deseo de informar, es el primero de una serie que hemos programado de aquí al mes de mayo de 2021, que estará compuesta de 10 episodios, digamos, 10 piezas, ¿vale? Sobre las competencias comunicativa y matemática, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sobre cómo entendemos desde ellas, digamos, lo que es la comprensión, ¿no? La construcción de lenguajes, de pensamiento, la comprensión, etcétera. Por eso le hemos denominado a la serie Comprender, Dialogar, Compartir, de sumas al cambio, ¿no? Esta es la denominación de toda ella. Vamos a tener 45 minutos en cada una de las entregas, de estas 10 entregas, ¿de acuerdo? Ahora hemos convocado las primeras 6, luego convocaremos las 4 que vienen después. Y como tenemos un tiempo limitado en cada sesión, que también pues, sabemos que la atención cuesta mucho hoy en día y no queremos robarosla en demasía, no vamos a tener un chat activo, aunque bueno, yo estaré atento a algunos comentarios o preguntas que podáis hacer, ¿de acuerdo? Pero ahí tenéis el correo electrónico del info de Polygon Education, donde podéis hacer cualquier consulta, comentario, solicitud, etcétera. ¿De acuerdo? Va a ser una conversación, van a ser conversaciones estos webinars. Así lo hemos planteado, porque creemos que el aprendizaje, bueno, hablaremos de esto, ¿no? Que el aprendizaje es dialógico y que en los diálogos, en nuestras interacciones, aprendemos muchas más cosas de las que a veces somos conscientes, ¿no? O que pensamos, ¿no? Y más que una exposición unipersonal, hemos pensado en diálogo, en este caso entre Menchu y yo, ¿de acuerdo? Entre Pamplona y Madrid, para ir abordando los hilos del tema que hemos elegido. De acuerdo. El propósito de este webinar, como dice la presentación, es mostrar cómo enseñamos y aprendemos a informar con veracidad, puesto que vamos a hablar de proyectos informativos, de crear noticias, de realizar entrevistas, de producir audiovisuales, ¿vale? Y cómo este informar con veracidad es parte del desarrollo de la competencia comunicativa de los niños, de las niñas, de los adolescentes también, pero también de los adultos, ¿vale? Y esto lo hacemos, como conocéis, y muchos de vosotros y de vosotras ya desarrolláis en vuestras aulas, a través de proyectos de comprensión que tienen sus metas y sus productos finales, desarrollando una producción guiada de textos, noticias, entrevistas, reportajes, en este caso, en otros sucesivos webinars hablaremos de otros tipos de texto, de la narración, del cómic, de las fotohistorias, de otros, ¿vale? En todos los casos siempre desarrollando culturas de pensamiento en el aula, desarrollando también, incentivando las inteligencias múltiples, tanto para expresar como para percibir, y el aprendizaje cooperativo en equipos y en grupo clase, y también aplicando una evaluación formativa continua, cualitativa, e incentivando el aprender a aprender a través de la metacognición de chicos y chicas. ¿Sí? Vale. Pero también queremos, en estos webinars, y lo iremos, se irá
viendo poco a poco cómo vamos entrando en materia, compartir nuestro punto de vista sobre la configuración y la expresión del lenguaje, que es pensamiento, para dialogar con uno mismo, con una misma y con los otros, que es comunicación, porque pensamos que aquí reside lo más original, lo más diferencial, digamos, de nuestra experiencia en Polygon Education desde 2014, trabajando en las aulas, con equipos directivos, con cursos de formación con el profesorado, y porque pensamos que esta es nuestra mejor aportación, digamos, pues queremos abordar el webinar desde ahí. ¿Crees que, Menchu, que esta aportación es realmente así? ¿Podemos hacer esa aportación a la gente que nos escucha esta tarde? Pues yo creo que después de tantos kilómetros recorridos por toda España, tantos colegios visitados, ¿no? Tanto coaching, tantas aulas observadas, tantas clases, tantas reuniones con equipos directivos, yo creo que tenemos una visión y un panorama, ¿no?, de la educación española actual bastante amplio, ¿no? Y creo que tenemos bastante que decir porque nuestra manera de trabajar y nuestra manera de ver la educación, el currículum, es bastante peculiar porque lo hacemos a través de los proyectos, ¿no? Y no proyectos cualquiera, ¿no?, sino proyectos de comprensión que van más allá de aprender unos contenidos y ya está, ¿no? Lo que hacen los proyectos de comprensión es enseñarnos a pensar a través del currículum y nos dan una manera de ver el mundo muy concreta, creo que con muchos más matices, ventanas, oportunidades, porque conseguimos a través de ello poner en juego todas las capacidades de los alumnos, ¿no? Y no solo sus habilidades cognitivas de orden inferior, ¿no?, como podría ser la memoria, la atención, ¿no?, la concentración. Creo que el hecho de aprender haciendo pues activa otra serie de capacidades, ¿no?, de orden superior, como pueden ser el aplicar, el analizar, el evaluar, el crear. Y creo que eso es muy potente, ¿no?, y que pone al alumno en el centro del aprendizaje. Y creo que todos queremos ver un niño, ¿no?, y una escuela activa, participativa, donde los niños disfruten aprendiendo. Has nombrado la taxonomía de Bloom. Entraremos en estos detalles también, pero creo que dentro de esos contenidos curriculares que acabas de nombrar, además de lo conceptual, están, por ejemplo, las relaciones, están los valores, está el ambiente, escuela. También es importante que los adultos nos divertamos y aprendamos, ¿no?, y descubramos conocimiento con los niños y con las niñas. Vamos a entrar en estos aspectos que son los que pienso que diferencian realmente la visión de Polygon Education en el desarrollo de aprendizaje por proyectos, ¿vale? Siempre al iniciar un proyecto nos inspiramos, digamos, ¿no?, en el saber de la gente que sabe, ¿no?, ¿de acuerdo? Y yo en este caso he elegido un texto de una periodista española, ¿vale?, que es Soledad Gallego Díaz, que es la mujer periodista que ha alcanzado, digamos, el nivel más alto, digamos, en la prensa escrita, dirigiendo un periódico de tirada nacional que se llama El País, ¿no?, que también se lee en América Latina. Y este texto inspirador, que lo tenéis puesto en la pantalla, lo voy a leer también para que tengamos dos canales, ¿no?, el visual y el auditivo, ¿de acuerdo?, de entrada. Y dice así: la curiosidad es una cualidad necesaria para ser periodista. Sentido de justicia también. Me fastidia mucho que en las escuelas de periodismo, en las universidades, les digan a sus alumnos que se puede demostrar una cosa y la contraria. Eso no es verdad. Ser deshonesto no es un requisito para ser periodista. Parece que ahora se plantea que los periodistas somos seres deshonestos. Pues no. Hay que ser honesto, primero como ser humano, como periodista también, pero como ser humano especialmente, con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones y con todo lo que lleva aparejado, pero manteniendo un grado de honestidad.
una cierta capacidad de indignación y un deseo de contar las cosas que ves. El periodismo, aparte de testimonio, creo que es muy importante verlo y contarlo. Contarlo de acuerdo a unas normas. El periodismo exige un análisis, exige proporcionar a los lectores un contexto, el retrato de un momento dado. Y eso ha de seguir unas reglas profesionales, confirmación de los datos, por ejemplo, que pueden parecer una tontería, pero no lo son en absoluto. Son cosas muy importantes en el periodismo y muy importantes para la calidad de la democracia. En esto decía Soledad Gallego Díaz en una entrevista en YouDown en 2012. Es decir, desde este punto de vista, si nosotros queremos que los niños y las niñas tengan, los adolescentes, ¿no?, de 10, 11, 12, 13 años, al desarrollar proyectos de carácter informativo, estén desarrollando su capacidad para dar noticias, en definitiva, para ser periodistas, estamos educando para la democracia. ¿Sí? Estamos educando en valores y en actitudes, ¿sí?, además de en técnicas. ¿Concuerdas con este punto de vista, Menchú? Totalmente, Luis. O sea, creo que la honestidad, el sentido de la justicia, al final son valores que rigen nuestra vida y nuestras decisiones y conforman nuestra mirada de ver el mundo, ¿no? Entonces, un niño que aprende reconociendo la verdad de las cosas, ¿no?, lo que las cosas son, contrastando las fuentes, pues creo que además de aprender, en este caso, a informar con veracidad, pues podrá llegar a ser una gran persona, ¿no? Porque lo que está rigiendo su vida no son esas técnicas de cómo saber hacer un reportaje o cómo saber escribir una noticia, sino que eso le va a servir para cualquier situación de su vida. Pero va a aprender a redactar la noticia y a hacer el reportaje y a formular una entrevista. Sí, pero en este caso la lengua y la literatura es un medio para desarrollar, además de aprender esas técnicas o esos saberes que el currículum me pide, para aplicarlos y para desarrollar otra serie de valores, habilidades, competencias que le van a servir para su vida, ¿no? O sea, el proyecto siempre es generativo de otros aprendizajes, no solo de saberes, ¿no?, sino que estamos tratando con la persona al completo y la estamos desarrollando y potenciando como lo que es y lo que está llamada a ser, ¿no? Es que esta confusión a veces que se nos escapa, ¿no?, entre currículum y contenidos conceptuales, la tenemos tan grabada a fuego por cómo aprendimos, ¿no?, cuando éramos niños y niñas, o incluso cómo aprendimos también en las escuelas de magisterio, de profesores, ¿no? Es que el currículum también te pide desarrollar valores y establecer relaciones y, por ejemplo, una cosa tan sencillita pero tan complicada para llegar a poder comunicar la verdad, como diferenciar entre la objetividad y la subjetividad. Y esto es imprescindible para ellos, ser capaz de dialogar con los otros, de tener empatía, de ponerse en el lugar de los demás, de expresar las propias emociones, de escuchar las de los otros. Es que si no, no se desarrolla en competencia. Tal cual, Luis. Además, para que el aprendizaje fluya, es necesario contextualizarlo, es necesario darle sentido, es necesario conectarlo con la vida real de los niños, porque si no, es que no se aprende, ¿no? Se retienen una serie de cosas, se vomitan, por así decirlo, y me desconecto de eso, ¿no? Paso a lo siguiente, pero todo lo que tú estás diciendo, pues es que empatizar, voy a tener que empatizar desde que llego al médico y me atiende una secretaria estresada, que le tengo que dar mi cita, esperarme en la sala de espera, o sea, al final te hace ir recolocándote tú y poniéndote en el lugar del otro para adaptarte con flexibilidad y responder, ¿no? Y que la sociedad también responda a las demandas y necesidades que tú tienes, pero es una negociación, ¿no? Y al final... Sí, los niños y las niñas, los adolescentes que desarrollan proyectos de comprensión y desarrollan sus capacidades y construyen sus competencias también a nivel relacional, también a nivel emocional, ¿sí? Están aprendiendo para ser, para convivir, no solo para hacer.
Sí, ¿Ok? eso. Vale. Y estos proyectos siempre han de partir de los intereses de los chicos y de las chicas, ¿no? No solamente de lo que nos interesa a los adultos, ¿no? Por eso, además de partir siempre de una fuente de inspiración, debemos partir de una conexión, ¿no? Con lo que ellos sienten, ellas piensan, desean, aspiran, anhelan, ¿vale? Y el deseo de informar es un deseo humano. El otro día leía a Juan Luis Arzuaga, el antropólogo, decía que el cuchicheo, ¿sí? Es evolutivo humanamente porque nos da información para poder adaptarnos a otras realidades, para prevenir situaciones de riesgo, para compartir experiencias. Y el deseo de informar es algo absolutamente natural en los niños y las niñas porque ellos están continuamente descubriendo el mundo. ¿De acuerdo? Quizá no, sus descubrimientos del mundo no sean, no sé, descubrimientos universales, ¿no? De los científicos, ¿no? O de premio Nobel, pero para ellos es el descubrimiento de la realidad y aportan un nuevo punto de vista, ¿vale? ¿Tú piensas que la escuela reconoce, es capaz de impulsar los intereses propios realmente específicos de los niños y de las niñas? Porque está claro que informar es lo que hacen, aunque igual sin diferenciar objetividad y subjetividad, constantemente en sus redes sociales, ¿no? Me gustaría que la escuela hiciera lo que tú propones, pero la realidad de la vida es que en el 80% de las aulas que yo he visitado no se parte de esos intereses y de esas motivaciones que sabemos que van a ser el éxito del aprendizaje. Los que trabajamos de esta manera, ¿no? Según ibas diciendo, lo que habías leído el otro día, iba pensando en cuando tú vas por la calle dando un paseo y ves a un matrimonio con sus hijos, siempre ves que el hijo va detrás de ellos, ¿no? Y va con un palo en la mano, va virando las hormigas, se va parando por todos los lados. Hijo, que tenemos que llegar al parque, ¿no? Y resulta que lo más emocionante para el niño es el viaje hasta que llega al parque. Luego se ha subido en el columpio 5 minutos y ya se ha cansado y se quiere ir, ¿no? Pero nosotros, tirando, arrastras, es que es su deseo natural. Su deseo natural es descubrir ese mundo, ver cómo se mueven los animales, las patas que tienen, los ojos, el ir con el palo llevándoles, el construir no sé qué. O sea, a veces pretendemos que en el aula, yo cuando llego a un aula me dicen, esta clase es fantástica, normalmente ese fantástico suele coincidir con que están calladitos, no se mueven y ya está. O sea, ese fantástico suele coincidir con que mejor calladitos y que no se muevan, que así puedo soltar mi rollo mejor, ¿no? Ya, pero es que eso no es propio del ser humano. O sea, yo cuando a los niños, no siempre en los colegios, por los pasillos, no corráis, y digo, si es que lo raro es que no corran. Yo me preocuparía si viera a todos los niños andando tranquilitos, calladitos, sin hablar. Lo normal es que corran, que se acerquen a ti, que te pregunten, ¿no? Yo ahora con el tema del COVID voy con mucho cuidado a los colegios, ¿no? Pero me acuerdo en el último cole en el que estuve que enseguida se tiraron a por mí, a tocarme, me dieron la mano, profesora, ¿qué tal está? ¿Tú crees que el niño en ese momento está pensando en el COVID, en las medidas de seguridad? No, le sale el contacto con el otro, le sale el interés por descubrir quién es, por comunicarse con él, Y por contarlo. Y por contarlo también, que estaría dentro de sus deseos naturales, de su tendencia espontánea. ¿Y cómo podemos hacer para respetar su maduración y al mismo tiempo desarrollar sus capacidades? Pues yo creo que para respetar su maduración y desarrollar sus capacidades, lo primero que tenemos que hacer es observarles. Muchas veces digo, el profesor lleva 1 hora dando clase y no ha mirado a sus alumnos a los ojos. O no se ha acercado, proximidad física, contacto físico, preguntarles qué piensan. O sea, yo creo que un profesor tiene que retar mucho en sus clases con las preguntas, porque eso te da mucha información de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que les gustaría, de lo que saben, de lo que no saben, y luego el observar su conducta. Está claro que
si tú quieres tener una clase de niños calladitos y que no se muevan, pues vas a ver caras de desmotivación, de aburrimiento, de desconexión. Enseguida se van a poner a jugar con el lápiz, con el estuche, a tirárselo a la papelera al compañero de al lado, a hablar con él. Entonces, si tú esto lo canalizas y en vez de que le cuente a su compañero lo aburrido que está en tu clase y le propones dentro del proyecto ser el protagonista, el reportero, el que cuente las cosas que le preocupan, con temas de actualidad, ¿no? Como trabajamos nosotros, pues oye, un tema, haz un anuncio publicitario de un tema social que te preocupe, ¿no? Pues una pasada, porque estoy trabajando las campañas de publicidad, estoy aprendiendo cómo comunicar, cómo persuadir, cómo afecta el comportamiento, las noticias que doy al comportamiento de las personas, pero ya has conectado conmigo. Ese deseo de informar lo he canalizado con lo que tengo que aprender y además me estás dando la oportunidad de expresarme, de ser yo mismo, de que pueda argumentar mis porqués y también eso supone que muchas veces al profesor le hace replantearse todo, porque claro, cuando tienes a gente que piensa en clase, pues se le ocurren cosas a las que a veces tú no sabes dar respuesta, ¿no? Bien, yo creo que ahora sí ya podemos hacer la pregunta, digamos, inicial, ¿no? O central, porque hemos contextualizado la idea en la competencia, en el anclaje con los conocimientos previos del alumnado, que no son solamente saberes, sino que también son relaciones, son emociones, son ambientes, ¿no? Dialógicos, de escucha, de interacción, hemos hablado de la empatía. Vale, en este contexto de proyectos, ¿qué es comprensión para ti? Para mí, la comprensión es la habilidad de pensar, de sentir y de actuar de manera flexible con aquello que se conoce. Ajá. ¿Puedes repetirlo? Sí, he mezclado casi la síntesis de tu última frase en una, ¿no? Pues creo que es eso, ¿no? David Perkins decía que la comprensión es más que saber sobre el patinaje, es Sí. aprender a patinar, ¿no? Uh-huh. Más que saber sobre el patinaje. Pues eso es lo que he dicho yo. Es la habilidad de pensar, de sentir, porque es que somos pensamiento, somos lenguaje, somos sentimiento y por tanto actuar de manera flexible con aquello que se conoce, con cualquier cosa. O sea, es conocimiento conectado, ¿no? También decía David Perkins que es capturar el corazón y sacar conclusiones. ¿No? Me Perfecto. parece como una metáfora muy potente. Vale. Esta reflexión me lleva a una pregunta que a mí me parece importante, ¿no? Respecto al estado de conciencia que se le llama, o no, la autopercepción de los maestros, de las maestras, de los profesores y profesoras, ¿no? ¿Cuál ha de ser su visión, digamos, para conectar con esta idea de comprensión? O sea, si son docentes que están acostumbrados o acostumbradas, porque además el contexto, el currículum, la evaluación se lo ha exigido así, a impartir instrucción, por ejemplo, pueden conectar con esto. Si son guías del aprendizaje de sus alumnos, pueden conectar con esta idea de comprensión o han de sentirse partícipes realmente de procesos de generación del conocimiento. Sí, o sea, esta última frase lo englobaría todo, ¿no? Yo creo que ya se ha roto con ese docente que imparte instrucción, ¿no? Y que incluso en algunos coles todavía he visto que hay cátedra, ¿no? Que está la cátedra del profesor, el profesor está arriba y los alumnos están abajo. Gracias a Dios es una minoría, solo estoy recordando en este momento un colegio en el que lo he visto así, pero ya el profesor tiene un rol como guía y facilitador de ese aprendizaje. Y lo que has dicho, o sea, para que el profesor evolucione de estado de conciencia y pase a ser partícipe de ese proceso de generación del conocimiento,
creo que tiene que tener varias condiciones. La primera, amor a sí mismo y a su profesión y una vocación profesional. O sea, creo que nuestro desarrollo profesional docente no se tiene que parar porque sigamos siendo maestros. O sea, yo creo que un maestro querrá serlo toda la vida. Yo si de algo estoy orgullosa es de ser maestra y no profesora, ¿no? Maestra. Sí. Pero está claro que eso también exige a uno mismo seguir formándose y seguir viendo el mundo como si fuéramos niños, o sea, a través de los ojos de los niños. Sí. Creo que ellos son los que nos dan la clave cada día de hacia dónde tenemos que ir y cómo, porque yo creo que al final, si queremos evolucionar de estado de conciencia, nos tenemos que preguntar cada día, o sea, ¿cómo llegamos a esos niños que tenemos delante? O sea, si de verdad nos importan, porque lo que tenemos delante son vidas. Estos días he hecho una reflexión, he estado dándole vueltas, ¿no?, con todo este tema del desarrollo de las organizaciones, de cómo ayudar a evolucionar al sistema educativo y a los colegios, y pensaba en los cambios más vertiginosos que estamos sufriendo son los de la tecnología. Después, los cambios más rápidos que estamos viendo son los cambios sociales, ¿no?, que vienen a través de cambios políticos, cambios de leyes. Y pensaba en la educación y digo, siempre va detrás de todos los cambios, cuando tendría que ser lo primero, porque consideramos que es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y en cambio estamos a la cola de todo, ¿no? Cuando ves las estructuras, ves el funcionamiento de los colegios, ves las respuestas históricas que te dan profesores, equipos directivos, ves procesos anticuados, o sea, los colegios no son ágiles en la toma de decisiones, en adaptarse a los cambios. Parece que son moles, ¿no?, estructuras que hay que empujar y, ¿no? Bueno, claro, son organizaciones bueno, que han tenido encomendado históricamente la transmisión del saber que venía de atrás y ahora tienen que facilitar el saber que todavía no se ha descubierto, ¿no? Eso es la innovación, ¿no? Y para estar en ese proceso pues hay que tener un propósito evolutivo, evidentemente, ¿no? Vale, yo creo que ya está contextualizado ahora sí definitivamente, ¿no? Propósito evolutivo de las organizaciones, evolución del estado de conciencia de los docentes para poder ser no ya solo guías, sino partícipes en los procesos de descubrimiento, con una idea de comprensión que es esa que has mencionado, que es enhebrar todos esos factores para poder operar competencialmente en el entorno, ¿de acuerdo?, con los otros y para transformar la realidad también. Y así llegamos, ahí sí que podemos enfocar, digamos, los proyectos de comprensión con los que trabajamos en Polygon Education, y en concreto los de Comunicarte, de lengua y literatura, para desarrollar competencias comunicativas. ¿Cómo invitamos a los niños y a las niñas a aprender en estos proyectos? ¿Cuál es la conexión, digamos, con sus conocimientos previos? Entendiendo por ellos no solo conceptos, también emociones, relaciones, marcos cognitivos, expectativas humanas, etcétera. Si me permites, Luis, me voy a proyectar, Sí. porque creo que de manera visual se entiende mejor, ¿no? Voy a entrar en un proyecto, en este caso, como estamos hablando del deseo de informar, pues el proyecto en el que se enmarcaría este interés y motivación de los alumnos de contarlo todo sería Informe Semanal. Entonces, Informe Semanal tiene unas metas de comprensión, por eso son proyectos de comprensión, porque las metas orientan. No, espera, estoy en los productos finales, las metas están aquí. ¿Qué tienen que comprender los alumnos en este proyecto, ¿no? Entonces, esto no solo se les cuenta el primer día, a mí me gusta incluso hacerles partícipes a ellos, que sean ellos los que cuenten las metas, los que creen las metas, los que expliquen qué significa cada una de esas metas para ellos,
qué creen que van a tener que comprender y que aprender a lo largo de este proyecto. Entonces, en este caso es cómo se cuenta una noticia, qué elementos necesito para realizar buenos trabajos periodísticos, cómo puedo transmitir con la mayor objetividad posible la realidad y qué papel juega el habla y la preparación en el buen periodista. Todo esto está relacionado con lo que les voy a pedir al terminar el proyecto, que es construir unos productos finales que demuestren que han comprendido esas metas. Entonces, los productos finales, en este caso, es realizar un informe semanal. Van a tener que, en equipo, convertirse en reporteros, contar noticias de su entorno. Y cada equipo va a grabar una noticia de vídeo con la siguiente estructura. Primero, introducción de la noticia por parte del presentador. Segundo, intervención del corresponsal en el lugar de los hechos. Tercero, entrevista a un experto en la materia. Cuarto, cuestionario en la calle. Quinto, el presentador cierra la noticia. Y el proyecto concluirá con su exposición del informe semanal que han hecho, ¿no? Con la proyección. Y luego les vamos a pedir también que hagan una exposición oral sobre la crónica de un día en su casa. Entonces, les vamos a facilitar un guión para que antes de empezar a contar esa crónica sepan qué quieren contar, que sea relevante, que sea sorprendente, entretenido, diferente, ¿no? Qué datos facilitan al oyente que pueda tener una idea completa de lo que cuentan, cómo van a organizar la información, cómo van a resaltar lo más importante, cómo van a hacer que se amena la presentación. Y siempre todo esto les facilitamos la rúbrica tanto de la exposición oral para que tengan en cuenta el habla, el vocabulario, la comunicación no verbal, el tiempo, como la rúbrica del informe semanal, porque antes de empezar un proyecto les decimos qué esperamos de ellos. Por tanto, le damos las herramientas con las que les vamos a evaluar. En este caso, como tienen que hacer un informe semanal, para hacer un informe semanal van a aprender a hacer noticias, entrevistas y el informe semanal, que contendrá ambas cosas, pues tienen la rúbrica de la noticia, presentación, capacidad de síntesis, estructura, objetividad, la rúbrica de la entrevista, formato, estructura, lenguaje, calidad del medio y, por último, para poder elaborar su producto final, la rúbrica del informe semanal con las partes de la noticia, calidad técnica de la pieza, coherencia interna, precisión de los datos e información. También es decir, todos estos aspectos, Menchu, disculpa, que estás mencionando y que aparecerán también, me imagino, en estas listas de cotejo de la noticia, de la entrevista y el informe semanal, son los aspectos, digamos, técnicos, ¿no?, que van a desarrollar, ¿no?, en su proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, digamos que la lista de cotejo les ayuda a organizar el trabajo por pasos más concretos para que luego, cuando se vayan a la rúbrica de la noticia, vean si lo están haciendo bien o no, ¿no? Y qué les falta. O sea, ven como el proceso de una manera visual, ¿no? Y se pueden situar dentro de ese proceso dónde están, qué les falta todavía por aprender y cómo lo tendrían que hacer, ¿no? Pero quiero decir, cuando aparecen aquí en esta lista de cotejo, disculpa, ¿la puedes volver a abrir, si no te importa? Aparece las 6 Vs. Me imagino que se refiere a las 6 Vs del periodismo, ¿no? De qué, quién, cuándo, dónde, o cuando dice si hay una jerarquía visual clara, titular, subtítulo, entradilla, cuerpo de texto. Todos estos elementos son la producción guiada de textos que ellos y ellas van a ir aprendiendo, aplicando el conocimiento para ir desarrollando un aprendizaje competencial. Sí. De hecho, también lo tenemos de manera visual para que el alumno, que sobre todo los alumnos que tienen más dificultades, yo esto siempre lo veo que les puede servir a todos, pero sobre todo a los que tienen más dificultades, que a lo mejor no son capaces de leer toda la rúbrica o de comprenderla, pues de una manera visual, si tiene que hacer una noticia, pues tiene
cómo puede hacer la presentación con su titular, con su entradilla, con su pie de foto, con el cuerpo de la noticia, ¿no? Puede revisar la ortografía y ver si lo ha conseguido o todavía no, ¿no? O sea, se va autoevaluando, quieres decir, y en equipos, me imagino, sí, también, ¿no? Sí. Se va autoevaluando y coevaluando durante el proceso. Pero lo que más me gusta a mí es que tenga desde el principio claro qué se le va a pedir y cómo se le va a pedir y que se le proporcionen los medios para conseguirlo. ¿Vale? ¿Qué referencia de partida les das? ¿Hay algún modelaje? ¿Hay algún periodista que les da alguna clase o les explica? ¿Sí? Al principio del proyecto, bueno, esto se debería hacer en todos los proyectos, el tener un vídeo motivador, en este caso es de un periodista, ¿no? Ajá. Pero que les meta, ¿no? O un tráiler que les meta en el proyecto, que enganche con ellos, con sus intereses. Entonces, voy a enseñártelo. Lo tenemos en la sesión 0. En la sesión 0 pondríamos ese vídeo motivador, invitaríamos a la tarea y explicaríamos esas metas y esos productos finales a los que tienen que llegar. Le voy a poner el vídeo completo, ¿me dejas? Sí, bueno, completo, no sé cuánto durará, pero bueno. Vale, bueno, por lo menos el modelo. Vale. Hola, soy David Beriain y soy reportero. Tengo un programa de televisión en Discovery Max, que es una serie de documentales en las que intentamos mostrar pues, las guerras, los conflictos, los tráficos ilegales, las situaciones difíciles que pasan en el mundo. No es que para hacer periodismo haya que viajar tan lejos, porque las historias están en todas partes, están a la vuelta de la esquina. Las tenéis vosotros, las tienen vuestros amigos, vuestros padres, solo hay que saber mirar. Por eso, para el ejercicio que vais a hacer ahora, yo os voy a recomendar una cosa. Y es que todas las formas de periodismo que hay, ya sea en televisión, en radio, en internet o en prensa, tienen en común el hecho de que hay que saber escribir, hay que saber contar para hacer periodismo. Os voy a dar 5 consejos para que seáis capaces de hacer esto. Para saber escribir y para saber contar, lo primero que hay que hacer es saber mirar. Mirar a vuestro alrededor, pero mirar de verdad, dándose cuenta de lo que pasa y a quién le pasa. Lo segundo, y más importante aún, es saber escuchar. Cuando hayáis visto, cuando hayáis encontrado a quién le pasan las cosas, escuchad lo que tiene que decir. Es difícil, porque la mayor parte del tiempo estamos pendientes de nosotros mismos, de nuestras cosas, demasiado encerrados en nosotros mismos. Hay que abrirse y hay que prestar atención a lo que le pasa a los demás. La tercera cosa es saber pensar sobre lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Porque si no nos tomamos el tiempo para pensar, para reflexionar sobre eso, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado no servirá para nada. La cuarta cosa es de lo que va este ejercicio. Es saber expresar lo que hemos pensado sobre lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Y para eso hay que trabajar el lenguaje, hay que trabajar la expresión verbal, corporal, hay que saber contar. Contar es una habilidad humana muy importante. Y la quinta cosa es la más difícil, pero es la que de verdad hace buenos a los periodistas. Y es entender un poquito qué significa eso de ser un ser humano. Saber que tenemos en común todos y aproximarnos a los demás sabiendo que no son muy diferentes a nosotros. Esas son las 5 cosas que os recomiendo. Así que salid ahí y haced periodismo. Salid, ver, mirar, contar. De la forma más documentada posible. Es decir, si vais a contar algo, estad seguros de que estáis contando la verdad. Confirmad vuestras informaciones, porque los rumores en esta sociedad donde todo el mundo habla de todo, hacen mucho daño. Y nada más, os deseo suerte y haced buen periodismo. No sé a ti, Luis, pero a mí David Beriain me ha metido ya en el proyecto, ¿no? Yeah. Yo, si fuese niño, ya querría ser un buen periodista y querría contar con veracidad aquello que me rodea, ¿no? Y más en este mundo que estamos, que las fake news están al orden del día, ¿no?
tenemos que estar, los clickbaits también, ¿no? Esos titulares que ni siquiera nos metemos en la noticia para leerla y ya nos quedamos con... Sí, sí, así es. No me ha gustado sobre todo porque ha nombrado verbos, sí, que hemos nombrado nosotros antes, ¿no? Escuchar, saber mirar, saber contar, pensar las cosas, documentarse, en fin. Son los procesos. Entender al ser Oye, humano. pero esto perdona, me hace pensar en una cosa, porque esto, ¿puedes volver a la pantalla en la que nos veamos los dos? Sí. Digo, esto no se hace solos, ¿no? O sea, es decir, tú realmente crees, porque hay gente que dice, no, es que el aprendizaje, sí, aprendemos juntos, pero el aprendizaje es individual. Ya, pero si se trata de escuchar y se trata de mirar, estamos hablando de interactuar. Luego el aprendizaje, luego la comprensión, luego dar noticias, en este caso, o ser competente comunicativamente, no es algo solo individual. Está claro que aprendemos juntos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando descubrí esta palabra, ¿no? Sudafricana, Ubuntu, que significa yo soy porque somos, ¿no? Pues significa que porque existe un yo, existe, o sea, el yo lo reconozco en el tú. Y somos, y como somos, aprendemos juntos. A veces es difícil cooperar, ¿no? Y a cooperar también se aprende. Por eso en los proyectos siempre hay una parte en el que se enseña a los niños a cooperar. No es te siento físicamente en un grupo y apáñatelas. No, no, no. Te voy a sentar físicamente en un grupo con una serie de personas, te voy a dar un rol. Ese rol tiene unas tareas encomendadas. Y el grupo se convierte en un equipo que coopera. Pero coopera un día así de vez en cuando o coopera sistemáticamente y además valora su cooperación. Coopera sistemáticamente a lo largo del proyecto y valora su cooperación. Y ¿Puedes mostrar alguna actividad en la que se vea esto, por favor? Por supuesto. En esta primera sesión ya dice que planifiquemos cómo va a ser el reto al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Que planifiquemos nuestro viaje. Para planificar el viaje nos pide que tengamos una visión, porque si no, no puede haber un equipo verdadero. Entonces, tenemos que proponernos metas. ¿Qué recursos va a necesitar el equipo para conseguir dicha misión? Solo podemos pensar en los recursos que tenemos cada uno individualmente y como equipo, y los recursos materiales y técnicos con los que vamos a trabajar pues para poder grabar las entrevistas, para poder escribir, ¿no? Entonces aquí tendremos que escribir nuestros recursos personales, técnicos y luego las fortalezas y debilidades del equipo, ¿no? Y la siguiente sesión nos vamos a comprometer, ¿no? En lo que se llama el acuerdo del equipo, a que vamos a cumplir con aquello que nos hemos propuesto, ¿no? Ajá. Entonces, en la siguiente sesión ya creamos el equipo, le damos el nombre de los integrantes, elegimos los roles y qué función tiene cada rol y luego ya trazamos la misión. Aquí se recuperaría la información de la sesión anterior, ¿vale? Lo que he guardado ya sale y aquí nos comprometemos por escrito a que lo que hemos trabajado entre la sesión anterior y esta, conociéndonos, pensando, expresándonos, pues estamos de acuerdo y vamos a por ello, ¿no? Y luego, pues, cuando ya estemos trabajando en sesiones concretas, por ejemplo, esta sesión que van a tener que descubrir las 6 W del periodismo para poder luego aplicarlo a la noticia que elijan, pues el equipo se pondría sus roles antes de comenzar con ese desempeño. Luego, al finalizar la sesión, el desempeño, mejor dicho,
evaluarían como equipo si están satisfechos con el trabajo realizado, si cada componente del equipo ha cumplido con su rol, si se han preocupado de que cada uno cumpla el plan propuesto. Al final es, para tener éxito, necesitamos cumplir con las metas que nos propone el proyecto cada día. Cada día yo tengo un objetivo de aprendizaje. Correcto. Es decir, tenemos un marco de comprensión, sí, que lo hemos filtrado, lo hemos reflexionado, ¿vale? Que está al servicio de desarrollo de capacidades y competencias de los niños y de las niñas, de los procesos de investigación y descubrimiento para generar conocimiento que realmente esté interiorizado y sea aplicable. Y a partir de ahí tenemos unas metas concretas, unos productos finales y unos equipos cooperativos que evalúan sistemáticamente su proceso de aprendizaje y su colaboración, ¿vale? Con sus roles establecidos, que se autoevalúan los chicos y chicas y además luego también individualmente cada uno, ¿no? Con la metacognición. Y tenemos toda una serie de contenidos conceptuales, que son los que hemos visto en las rúbricas y en las listas de cotejo, para aprender a crear las noticias, ¿no? Los reportajes y al final el informe semanal. Este es de lo más alto, digamos, a lo más concreto el desarrollo de un proyecto. ¿Sí, Menchu? Efectivamente, Luis. Pues son las 19:46. Pues ya nos hemos pasado. Muy bien, vamos a tener ocasión de seguir abordando los proyectos y desbrozándolos, digamos, ¿no? En contenidos más específicos de aprendizaje, de sesiones, de desempeños, de rutinas de pensamiento, en fin, de las técnicas que se van aplicando, ¿vale? Muchas gracias, Menchu, por la exposición, ¿de acuerdo? Gracias a Sobre el deseo de informar. Y gracias también a todos vosotros y vosotras por haber participado, ¿de acuerdo? Aquí están las próximas citas de esta serie de webinars que hemos denominado, como decíamos antes, comprender, dialogar, compartir, te sumas al cambio. El día 2 de febrero hablaremos de añadir y quitar. Diréis, ¿matemáticas, Singapur y lengua y literatura? Sí, porque comparten modelo de comprensión. Comparten un modelo, una visión de la comprensión para poder resolver problemas de la vida cotidiana, es decir, para ser competentes en definitiva, ¿no? Y la siguiente sesión en torno a lengua y literatura con metodologías activas será sobre el cómic, la técnica del arte secuencial, el día 18 de febrero, siempre a las 7 de la tarde. Estaremos aquí encantados, encantadas de escucharos. Y luego habrá unas convocatorias también de formación especializada en este contexto de pensamiento que en este caso la hemos denominado pensar para comprender y desarrollar competencias. Lo dicho, como no hemos tenido chat porque todo iba muy deprisa, pues quien quiera hacer cualquier consulta, pues a info@polygoneducation.com y conversaremos encantados con vosotros y con vosotras. Gracias, Menchu. Gracias a todos, todas. Y hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.